Hola, hola, bienvenidos una vez más a este mi canal Cápsulas para la Memoria, un canal diseñado con inteligencia natural. Quizás me ven la cara de pastel y es que de verdad tengo muchísimas ganas de contar esta historia y esta historia tiene que ver con la alcaldesa de Bogotá, la señora Claudiana Yive López. ¿Y por qué tengo tantas ganas de contarla? Porque resulta que me hacía falta la cereza en el pastel para tratar de redondear esta historia que con permiso de ustedes voy a contar. Y resulta que salió el Pasquín Semana, algo extraño, algo diferente, pues denunciando a la alcaldesa López, y esta fue la cerecita que se me puso encima del pastel para poder contarles a ustedes la historia. Pero si me lo permiten, antes de continuar con la historia de Claudiana Yive López, alcaldesa de Bogotá, quien su esposa es Angélica Lozana y también tiene un papel muy importante en la historia que les voy a contar, pues tengo que remitirme un momentico a Barranquilla. Hay una gran población, una gran cantidad de gente en Barranquilla que aún sigue apoyando al señor Alex Char a la alcaldía. Teniendo en cuenta que estamos próximos a las elecciones del 2023, pues es un poco paradójico, ¿no? Sabiendo que este señor viene del clan Char, que le sacaron un libro, La Costa Nostra, que no obstante miles y miles de informes nos muestran los delitos o los actos delictivos de este clan. Aparte, el señor Arturo, quien es hermano de Alex Char, se encuentra en este momento privado de su libertad física en La Picota. Y como por terminar, la señora Aida Merlano, quien también está detenida en la cárcel El Buen Pastor y que aprovecho para decir, según informes del abogado Miguel Ángel del Río, en varias oportunidades han querido quitarle la vida, viene denunciándolos con unas denuncias supremamente claras, supremamente objetivas, donde se involucran una gran cantidad de personajes de la política y del panorama político de esta hermosa nación llamada Colombia. ¿Qué pasa? La idea es que tengamos muy en cuenta, señores de Barranquilla, gente de Barranquilla, nuestra querida Barranquilla, que hay que mirar bien a fondo porque si este señor se sube nuevamente en la alcaldía, seguirán viviendo un alto grado de pobreza que viene viviendo la sociedad barranquillera. Según informes y que ustedes pueden observar en un video muy hermoso de mi respetada María Jimena Duzán, muy bonitas sus construcciones y como dice el mismo Alex Char, yo soy el alcalde del cemento y eso no se le quita porque está amangualado con los Herlein, con sus contratistas, pues para obviamente poder sacar una tajada grandísima de todos los contratos que con coimas se reparten allá en Barranquilla para que Barranquilla parezca una gran metrópoli de cemento mientras su gente está viviendo un alto grado de desempleo y de pobreza. Entonces pongámonos pilas con eso, gente de Barranquilla. Segunda historia y con la cual comenzamos a enlazar esta historia de nuestra querida Nayibe, la alcaldesa de Bogotá. Resulta que por allá en el año 1973, más o menos, en Chile, había una dictadura, que era la dictadura del señor Pinochet, una dictadura militar que había provocado muchísimos muertos en Chile, unos estallidos sociales dificilísimos y mucha gente de Chile migró o se vino para Colombia. Y todos los chilenos en el 1973, todos es un término porque no todos, pero una gran cantidad de chilenos, obviamente por justas razones, después de una gran cantidad de desapariciones y de cosas difíciles en medio de la dictadura, pues comenzaron a irse de Chile y algunos llegaron a Colombia y otros llegaron a Venezuela. Resulta que estos señores chilenos en ese tiempo, no todos, pero la gran mayoría, pues en su necesidad de billete, qué sé yo, porque tampoco voy a decir con mis palabras que es que hay necesidad de robar para poder conseguir dinero, ni el hambre se justifica, ni absolutamente nada justifica el hecho de que yo tenga que tomar algo que no es mío. Pero llegaron estos señores chilenos, muy parecido a lo que en algún momento sucedió con Venezuela, ¿no? Cuando los venezolanos, o con nosotros mismos los colombianos, cuando tuvimos que emigrar a Venezuela.
Los éxodos en Latinoamérica son constantes a raíz de los malos gobiernos que hemos tenido en esta inmensa Latinoamérica, con un dolor y un llanto casi que por siempre. Entonces los chilenos llegan a Venezuela. Y los chilenos llegaban y se inventaron una jugadita, el truquito y la maroma, como siempre digo, de Héctor Lavoe, esta frase, y comenzaban, enrollaban un par de billeticos dentro de un paquete así y lo dejaban caer al lado de una persona que venía, y entonces la persona, al ver ese fajo de billetes, que realmente eran por encima billetes y por debajo papel, pues se agachaban a recogerlo, y el otro también, y le decía: yo no, yo no tengo tiempo, mire toda esa cantidad, deme algo ahí de efectivo, deme algo de lo que usted tenga, y la persona sacaba y le daba los, qué sé yo, en ese tiempo bolívares, dólares, no sé, y le daban el dinero, y el tipo se iba, y cuando la persona pues obviamente escondía su paquete y llegaba a su casa, se daba cuenta que era un montón o de billetes falsos, o unos cuantos billeticos por encimita y por debajo estaba lleno de papel. Y a eso se le conoció como el paquete chileno. Término que, si ustedes me lo permiten, voy a utilizar en este momento para hablar de la alcaldesa Claudia Nayibe López, aquí en Bogotá. Ella es muy parecida a un camaleón. Resulta que cuando esta señora se lanza a la alcaldía, ¿cierto? La izquierda en Colombia venía en un ascenso impresionante, y ella hace lo que hacen por ahí un par de congresistas que ustedes ya muy bien conocen, que es el JP este, el Ajubinado aquella, y se disfrazan. Y convenció a esta señora, porque nosotros la veíamos allá en el Senado diciéndole sabandija y rata a Álvaro Uribe y un montón de cosas, y pues claro, nos tramó a los bogotanos. Debo confesar que yo no voté por ella por una razón que ya ahorita les comento. Casi, no faltó fue pero nada. Menos mal. Los dioses de los camaleones me ayudaron, porque imagínense que esta señora se disfraza de izquierda y se sube a la alcaldía de Bogotá. Y una vez está dentro de la alcaldía, comienza a quitarse el disfraz y, oh sorpresa, termina siendo de la ultraderecha uribista, que siempre ha gobernado a Colombia. Bueno, yo creo que en este momento, y permítame hacer un corchetico ahí, un paréntesis, esta señora está pretendiendo llegar a ser presidente de la República de Colombia. Y debo confesar y debo decir, o debo un acto de premonición decir que esta señora jamás llegará a ser presidente, porque los colombianos ya no somos tan boludos como lo éramos anteriormente. Y la información de los medios alternativos nos está llegando constantemente, entonces ya no es tan así. Bueno, volvamos a Claudia Nayibe. Resulta que esta tipa se disfrazó de izquierda y resultó allá y se quitó el disfraz como la Mujer Maravilla, 2-3 vueltas y quedó convertida en ultraderecha. Bueno, hay un par de mentiras. Bueno, un par no, muchísimas mentiras, pero yo he cogido las que un poco más me interesaban, que de pronto salieron a la luz, ¿no? Y una de esas es: jamás enviaré el SMAD, ¿sí?, a las manifestaciones, y mucho menos a las universidades públicas, decía Nayibe. ¿Va a guardar el SMAD? Y aquí venía su respuesta. Eso significa que tenemos que entender que el SMAD es una fuerza de choque muy poderosa de última instancia. Es decir, es realmente para algo extraordinario. Vayan ustedes viendo, hasta hace poco, creo que en una manifestación o en una revuelta que hubo, perdónenme, en la Universidad Nacional, la persona llegó y envió el SMAD. Teniendo en cuenta que el SMAD es una fuerza de alto poder, ¿no? Es una fuerza que llega es dando. Eso no llega es preguntando, ellos llegan es dando. Y creando una gran cantidad de cortinas de humo para poder atacar encima, ¿no? Digamos que los que no creen en esto pueden ver en la internet una gran cantidad de videos donde la gente o los policías que hacen parte del cuerpo del SMAT se infiltran dentro de las manifestaciones para poder generar esos disturbios muchas veces, ¿no? Una mentira. Ahora resulta que cuando estábamos en las manifestaciones del 2020, ojo, porque ahí estaba ya Nayibe en ese momento, dijo en algún punto en las noticias ya. Porque bueno, en el 2020 ustedes se acuerdan que existieron una serie de puntos de concentración donde los estudiantes y los manifestantes se unían, sí, para organizar su manifestación. No eran gente de primera línea, ojo con esto. Y me gustó que diera la respuesta del señor Gustavo Bolívar cuando dijo que primero
Primero fue la represión y después fue la revolución. Este gobierno y estos gobiernos que nos han venido dominando desde hace tanto tiempo serían felices, encantadísimos en que nosotros nos quedáramos calladitos aquí, por la noche una huepanelita con pan, si es posible. Y si no al mediodía, o un golpecito, y que nos siguieran clavando todos los impuestos que ellos quieren y que nosotros fuéramos calladitos. Pero como existe la represión por parte de los estados en la historia de la humanidad, pues asimismo han habido revolucionarios. Claro está que dentro de la inmensa ignorancia que nos gastamos muchísimos colombianos, hay personajes que todavía no logran entender eso. Que si existieron revolucionarios fue porque dieron su libertad, muchas veces su vida, muchas veces la vida de sus familias, su tranquilidad en este trayecto llamado vida para tratar de liberar pueblos. Por ahí está, como por dar un ejemplo debatible, pero lo pondré el señor Simón Bolívar. Volvamos a Nayib. Yo me empiezo a ir. Nayib, otra mentirita. Yo no sé si en este punto se habrán vendido las acciones porque no encontré. Si alguien me puede regalar esa información, chéverísimo. Pero ella salió allá con su disfraz de izquierda diciendo que jamás permitiría que las empresas públicas se vendieran. Pues por allá en el 2022 entró en un debate para vender el 10% de las acciones de la empresa de energía de Bogotá. Creo, las vendió. Imagínense esta señora, ¿no? Yo no, porque ella es gritona, ustedes se han dado cuenta que ella grita bastante, y decía Anthony de Melo, creo que era Anthony de Melo, no brillo, aquí me las pico intelectual, pero creo que era Anthony de Melo que le decía a un sacerdote en una ocasión que estaba ya gritando enfrente de su iglesia y el tipo se le para y le dice, pero señor sacerdote, si todo lo que usted dice es verdad, ¿por qué grita? Y es cierto, ¿por qué gritaba esta señora? Pero gritaba, jamás, y le temblaba la voz, pues como todo buen político. Voy a construir el Transmilenio por la 68 y mire esa vaina que tiene allá esta mujer, hermano. ¿Quién de ustedes se atreve a meterse a las 3, 11, 9, 10 de la mañana? ¿Sabe a qué horas pasa uno chévere por la avenida 68 porque no hay nadie? A las 10 de la noche. Que se ha vuelto una ruta alternativa para no coger el trancón de la Boyacá y el trancón de la avenida Cali. Pero de resto, es totalmente un caos. ¿Y qué pasó? Bueno, por ahí algunos políticos te dicen, no, es que la alcaldesa no tenía opción. Pues sí la tenía ante los medios jurídicos. Y eso mismo lo dijo el senador Inti Asprilla. Sí la tenía. Lo que pasa es que no dio la batalla. Ahora viene el por qué yo no voté por Claudia López. A mí me gusta observar y había un cantautor colombo-argentino, él es argentino y se radicó en Colombia, que llama Piero, y en una de sus canciones él decía, las cosas se cuentan solas, no hay sino que saber mirar. Y el momento antes de que estuvieran las elecciones yo la vi supremamente amangualadísima con Peñalosa y yo dije, aquí no se puede votar por esta persona. Y mire que no me equivoqué mucho. Porque pasados unos meses incluso, comenzó la pandemia. Y estaba precisamente Nayib ahí de alcalde. Pero volvamos a otra. Construiré la primera línea del metro y dejaré el 35%. Ella que día salió diciendo que estaba el 35%. Y comenzaron a acelerar que para construir los pilares, podemos decirlo, las columnas del metro elevado. Ya tenemos que llegar ahorita al metro elevado. Pues resulta que esta señora, realmente, si lo podemos ver, y según informes por ahí de estadística, no llevamos ni siquiera un 14% de la construcción del metro. Y ella dijo de que antes que se fuera estaba el 35%. Mintió. Es decir, desde que ella comenzó a mentir. Miente. Y pues es tan difícil mentir. Una cosa es que yo les diga a ustedes que la tierra es plana y les mienta, con debido respeto a los terraplanienses, creo que se llama. No sé en dónde me estoy metiendo. Pueda que sí, pueda que no. O que yo les mienta de alguna forma, pero es que es una alcaldesa y una mentira provoca primero una parálisis de la misma ciudad, pérdidas económicas, impuestos para los ciudadanos, actos delictivos dentro de la ciudad. Eso provoca una mentira de un alcalde, por eso es que es tan
tan casi que prohibido mentir dentro de una gobernación, es decir, dentro del proceso en el que se está gobernando, bien sea una presidencia, se está gobernando una alcaldía, qué sé yo, cualquier tipo de gobernación. Bueno, pero no obstante, resulta que he sacado 1, 2, 3 y 4 episodios que sí me parecen supremamente delicadísimos. Con Nayibe. Y el primero tiene que ser el 2020. Bueno, por ahí hubo algo que en medio de la pandemia, la tipa salió diciendo en los medios televisivos que frescos mis rolos, frescos papá. Ustedes échense a dormir, tranquilos, protéjanse, échense alcohol por todo el cuerpo, lávense las manitos y pongan el tapabocas que yo, Claudia Nayibe, con mi alcaldía les va a pagar los servicios públicos. Yo recuerdo que en el primer mes, debo confesarme, vivo solo, con mi guitarra y esta no gasta mucha agua. Y resulta que a mí me llegó como por 3 veces el valor del servicio de la luz y del agua. Yo decía, pero esto fue lo que dijo Nayibe que nos iba a ayudar. No, no nos ayudó. Definitivamente clavados hasta la conchinchina con este asunto. Aparecen las manifestaciones del 2020 y me parece un acto supremamente delicado el hecho de que siendo ella la comandante de la Policía Nacional, hayan salido esta fuerza pública. Y ojo, ellos actúan bajo órdenes. Eso no es que yo me las vengo aquí a picar de loco. Comenzaron a disparar contra los manifestantes, en los cuales ya ustedes conocen la historia. Hubo una gran cantidad de homicidios, desapariciones, violaciones. Y el decir de Nayibe, de Claudia López, era: el gobierno es el que tiene la culpa, los medios de comunicación son los que tienen la culpa, el Ministerio de Justicia es el que tiene la culpa, pobrecita de mí, yo no sabía. Y ya nosotros estamos, pero hasta aquí, papá, con esas excusas de los políticos que nos gobiernan, hombre. Toda la espalda es mía, yo no tenía ni idea, ¿qué pasó aquí? Me siento deshonrada, me siento herida porque la fuerza pública, porque etcétera, porque aquello. No, mamita, asuma un momentico su responsabilidad como alcaldesa y coméntenos qué fue lo que pasó y dónde están, como dice la canción de Rubén Blades, ¿dónde están los desaparecidos, Claudia Nayibe López? ¿Dónde? Yo he visto una gran cantidad de fundaciones haciendo sus marchas, sus programas con fotografías preguntando por los desaparecidos. ¿Y dónde están, Claudia Nayibe? ¿A quién le preguntamos en este punto? Ese fue un acto que me pareció supremamente delicado. Resulta que hace un tiempo atrás, también como para el año 2021, si no estoy mal, hubo 20 y algo de muertos, de asesinatos en la cárcel Modelo, y una gran cantidad de heridos. Y mientras las balas iban y venían, los familiares de los internos se agolpaban a unos metros del reclusorio para saber qué estaba pasando con sus seres queridos. Guillermo Gómez. Mabel, las mujeres que esperaban noticia del IMPEC o de la policía las recibieron vía celular desde adentro y algunas incluso tuvieron videos de sus parientes heridos o muertos. Me enviaron un video de mi esposo, me lo mataron y yo necesito saber dónde está. Pero tengo el video donde me lo mataron. Me lo mataron adentro y no me quieren dar razón. Me lo mataron adentro y no me quieren dar razón. Tengo el video, se viralizó por Facebook y él está muerto adentro. Necesito saber. Porque resulta que Nayibe salía como cualquier mandatario, porque no la voy a juzgar, ni mucho menos le voy a dar responsabilidad de esto, a decir que el COVID nos tenía hasta donde nomás. Y pues imagínense ustedes en ese momento dentro de la cárcel Modelo, no ustedes imagínense, no ustedes mismos allá, no, ni nunca lo imaginen, imaginemos a otros allá, pero imagínense ustedes dentro de la cárcel Modelo, 4.000 personas privadas de su libertad física en un hacinamiento, donde en un espacio
de 3 metros por 3 metros por 3 metros por 3 metros vivían 12, 14 personas como chimbilas colgados en hamaquitas, colgados, y se les viene la pandemia encima, perdónenme, el COVID se les viene encima, y pues obviamente esta gente comenzó a entrar en pánico y hubo ¿cómo se llama? Un motín dentro de la cárcel. Y resulta que algunos detenidos aparentemente, presuntamente le quitaron las armas a los guardianes del IMPEC, comenzaron a disparar y llegó Claudia Nayibe y envió un batallón entero. Yo no estoy juzgando eso porque me imagino que debe ser un asunto supremamente difícil de contener, pero la arbitrariedad por parte de las fuerzas públicas, que no es nada nuevo en Colombia, terminó asesinando a 20 detenidos y más o menos unas 80 personas lastimadas, entre esas familiares que se encontraban a las afueras de la cárcel averiguando por sus familiares. Bueno, y resulta que como ahí vienen un montón de cosas más de Claudia Nayibe, ¿no? Ella particularmente, por ejemplo, nunca asumió la responsabilidad de nada. La inseguridad en Colombia creció a tal punto, perdóneme, en Bogotá, que le echaba la culpa al señor corrupto Iván Duque de la seguridad de Bogotá. Y cuando subió Petro, pues ni decir, el responsable es Petro, pero ella no asumió en ningún momento esa responsabilidad sobre la seguridad de Bogotá. Y pues claro que empeoró. Empeoró pues porque a mí a veces, como todo ciudadano, me toca subirme en Transmilenio. Yo soy una de las personas que a mí no me gusta, por ejemplo, mostrar mi dinero, mostrar mi camioneta, mis fincas en mis redes sociales. ¿Por qué? Pues porque no las tengo. Y me toca usar Transmilenio. Y entonces cuando yo me subo a Transmilenio, hoy en día y por ahí 7, 8, 9 de la noche, persígnate, papá, porque a la de Dios mío, el asunto es complicadito. Y dentro de todo esto, ¿cierto? Hubo una gran inversión en cuanto a la policía y en cuanto a la seguridad de Bogotá y pareciera ser que ese dinerito supuestamente tomó otro camino porque aquí no funcionan. Es muy fácil ver, y no digo que toda la policía, porque mi respeto es también para unos caballerazos que yo me he encontrado y unas damas que me he encontrado, como he visto también otros que están muy fuera de lugar y que se sigue esperando la reforma a la policía, no solamente el cambio de color, ¿sí? Porque pareciera ser que cambiamos fue como del Partido Verde al conservador, ¿no? Como por dar un ejemplo metafórico. ¿Y dónde está la gente que realmente cuida las estaciones? En momentos vemos que se incrementa, pero hay momentos en los que vemos unas soledades impresionantes por parte de la fuerza pública. ¿Y de dónde provienen esas órdenes? Pues ahí vienen, de la Nayibe. De la Nayibe, que no es capaz de hacer eso. Y a raíz de esto se genera un problema gravísimo, gravísimo, gravísimo. Resulta que por allá, regálenme un segundo, por favor. En la famosa cárcel de Tocorón en Venezuela, ¿sí? Había un señor que se llamaba el Niño Guerrero. Y este Niño Guerrero comenzó desde adentro de esta cárcel a crear una banda criminal, la cosa bárbara. Según un video que ahorita van a ver de un señor venezolano, pues eso no es nada raro en Venezuela ver una banda aquí, otra banda aquí, como en Colombia. Yo me acuerdo que cuando niño, como por contarles una historia, vaya la que me tocaba a mí para irme al colegio, porque a mí me tocaba caminar, por allá en la década de los 70 me tocaba caminar, mejor dicho, casi que como unos 25 kilómetros. Yo tenía que salir a las 10 de la mañana para llegar a las 12:30 a mi colegio. Y a mí ¿sabe? No era tanto la distancia de los kilómetros, sino las vueltas que me tocaba dar porque me encontraba con las cobras. Y si no me encontraba con las cobras, me encontraba con los X, con los cepelinos, con los tales, con la vuelta. Y eso es una vaina que se ha vivido siempre en toda Latinoamérica, el asunto de las bandas. Pero este Niño Guerrero forma una banda, la cosa más bárbara, que en este momento está casi que en todo Sudamérica. Pero resulta que aquí en Bogotá llegaron los señores del Tren de Aragua y por allá comenzaron en Kennedy a amenazar a la gente, a la población, con que le hicieran a envenenar el agua. Y aquí hay un video del canal. Cápsula para la memoria. Nuestro gran paquete chileno, la alcaldesa Claudia López, recordemos, quien aparentemente dio la orden y permitió
que la Policía Nacional en los días 9 y 10 del año 2020 disparara contra los manifestantes, ocasionando esto muertes y heridos, ahora permite que una de las bandas delincuenciales más poderosas de Sudamérica, como es el Tren de Aragua, esté actuando en barrios como el Tintal y parte de Ciudad de Kennedy y otros más en Bogotá, incluso amenazando a la comunidad con que les va a envenenar el agua. Aparece hoy en día tranquila y campante diciéndole al gobierno nacional, al gobierno del señor Gustavo Petro, que el país está mal en seguridad. ¿Cómo la ven? ¿Estará haciendo campaña? Déjenme sus comentarios. Les iban a envenenar el agua, los amenazaron, se metieron, robaron, hicieron, deshicieron, se apoderaron del microtráfico de los sectores de Kennedy, de Bosa, de un montón de partes. Y la alcaldía, en este momento, Nayibe tenía clara información de lo que estaba sucediendo y no fue capaz con la policía de Bogotá atacar esta banda y no dejarla crecer. Y esto se ha convertido en un gran problema. Dicen que hubo una toma de 11.000 militares en Venezuela a la cárcel de Torcorón para capturar a este niño guerrero, pero pues al estilo, como lo dice en el siguiente video, al estilo del Chapo Guzmán, este man se fugó. El señor este que desde la cárcel de Tocorón montó una banda, la banda El Tren de Aragua, que se convirtió en una banda nacional y pasó luego a ser una banda internacional, multinacional, con presencia en Colombia, en Perú, en Chile, en Ecuador, en Brasil, casi en toda América del Sur tiene presencia esta banda del Tren de Aragua. Pero volvamos a Bogotá. ¿Qué pasó, alcaldesa Nayibe, que dejó crecer este problema tan absurdo que eso se siente? Yo quisiera que Nayibe se subiera al Transmilenio a las 10 de la noche, un martes o un lunes o un miércoles, desde las 170 hasta los Mártires, para que usted vea de lo que estamos hablando, del asunto este del Tren de Aragua, de la delincuencia no solamente por parte de la gente de Venezuela, sino también de los colombianos, porque no vamos a decir que es que todos somos venezolanos, porque yo desde que tengo uso de razón, hubiesen o no hubiesen venezolanos, esta vaina está insegura. Pero sí se aumenta, obviamente, pues porque ya dejó crecer el Tren de Aragua aquí en Bogotá. Y, ay, es que Petro, y le echa la culpa a las FARC y a las disidencias de las FARC y al ELN, y no se da cuenta que el problema es que ella posiblemente, aparentemente, se gastó un gran billetico de la seguridad de Bogotá y por eso es que Bogotá está como está. Y para completar, imagínense que salió nada más ni nada menos que la revista El Pasquín Semana, bueno, la revista Semana con la señora Vicky Dávila, dando un informe de que como que, ¿dónde andarán 10.000 millones de pesos de la construcción del metro de Bogotá? Pero recordemos que el canal Cápsulas para la Memoria habló sobre esto. Cápsula para la memoria. La empresa china Check, que controla el 85% del consorcio APCA para la construcción del metro en Bogotá, tiene detenida hace más de 7 años la construcción de un ferrocarril por falta de recursos en Uganda, África. ¿Detendrá esto ya la construcción de nuestro metro, tan anhelado metro en Bogotá? Déjenme sus comentarios, por favor. Muchas gracias. Este consorcio, imagínense, no tiene fondos y no obstante como que se desaparece. Y si ustedes me permiten, me voy a documentar un poquito y voy a leer lo que escribió Revista Semana. Las comprometedoras conversaciones entre José Joaquín Silva Ardila, y ojo porque permítanme, me voy un poquitico atrás que se me estaba olvidando. Hace un mes aproximadamente, bueno, un tiempo atrás, apareció el papá de la señora Angélica Lozano, quien es la esposa de la alcaldesa Claudia Nayibe López, por allá metido en asuntos de corrupción con compra de votos. Y Cápsulas para la Memoria ya había grabado un video. Pues resulta que el papá de Angélica Lozano, la compañera sentimental de la alcaldesa Claudia López, fue grabado en unos audios que lo comprometen hablando de preventas, de corrupción, de compra de votos en Arbeláez, Cundinamarca. Un diario local llamado El Magazine de Salomón fue quien publicó estos audios y los replicó también el señor Beto Coral. Les voy a dejar estos audios para que ustedes se den cuenta la joyita de suegro que se gasta la otra joyita, Claudia López. Un abrazo. Ahora sí volvamos.
esto fue lo que escribió Semana. Entonces vayámonos, dijo Rubén Blades, pero mira, yo amo a Rubén Blades, hombre, me encanta la música de Rubén Blades, ¿no? Y dijo Rubén Blades, y se lo digo yo a Nayib, familia es familia, amor y control, mamita. Y si usted no es capaz de controlar a su suegro, a su esposa, y ahora se ven involucradas también en estos actos, ¿qué opina uno, mijita? Usted desde que se subió a la alcaldía, permítame, señora alcaldesa, desde que usted se subió a la alcaldía ha sido una sola mentira y un paquete chileno, como les comenté al comienzo de este video. Uno abre a Claudia López y lo único que encuentra es toda esta serie de actos que estamos hoy haciéndole control político y aparte de todo, una gran cantidad de mentiras que le han hecho daño a la población bogotana. Lamentable. Y le puedo casi que asegurar, señora Claudia, que si no es porque usted opte por pertenecer a alguna de estas casas donde compran votos, usted en la vida volverá a tener un cargo público, por lo menos por parte de los ciudadanos de Bogotá. Las comprometedoras conversaciones entre José Joaquín Silva Ardila, ex empleado del Ministerio de Transporte, y un ciudadano chino referenciado como William Odong, obligaron a las autoridades a abrir un expediente, hasta hoy secreto, sobre posible corrupción en la construcción del metro de Bogotá. Hay una cosa, permítame aquí, ¿cómo puede ser posible que este metro va, según Nayib, en un 35%, según los bogotanos que tenemos que mamarnos estos trancones, estas vainas, en un 14% y en unas estadísticas que vi por ahí, se haya empezado sin estudios? Y ahora se le está exigiendo al consorcio que tiene que pagar una millonaria suma día tras día por si no presenta dichos estudios. ¿Cómo puede? O sea, yo no entiendo cómo un metro puede ser construido sin estudios. No lo entiendo. ¿A ustedes les parece eso claro? ¿O ustedes ven aquí y unen la información que les estoy dando con el dinero que se robó Claudita, supuestamente y según la información de Revista Semana? Rarísimo que Revista Semana lo saque. Rarísimo. Por favor, utilicemos mucho análisis ante lo que yo les sigo leyendo, por favor. Hasta hoy secreto sobre posible corrupción en la construcción del metro de Bogotá. Las interceptaciones más graves fueron realizadas entre enero y marzo del año 2022, justo antes de las elecciones al Congreso. En ellas se habla del pago de coimas por más de 10.000 millones de pesos. De esta cifra, unos 6.000 millones irían a los verdes, al partido de Claudia Nayib López, para financiar campañas políticas al legislativo a cambio de ser favorecidos en contratos de la megaobra, la más importante en la historia del país. Si yo no estoy mal, creo que el primer desembolso que se hizo por parte del Estado para la construcción del metro de Bogotá fue en el año 1970. Imagínense cuánto dinero se han robado con esta ya por siempre historia de la construcción del metro de Bogotá, y Claudia Nayib parece ser que no fue la que pusiera el tate quieto a esto, sino que también se dejó corromper esta señora, si es que ya no lo era. Para mí ya lo era, ¿no? Sigamos. Los reveladores documentos conocidos en exclusiva por Semana contienen varias menciones a la alcaldesa Claudia López y a su esposa, la senadora Angélica Lozano. Los indicios son tan inquietantes que la fiscalía ya compulsó copias. Ay, Barbosa. Oiga, y hablando de Barbosa, ¿qué pasó con Walfa? Barbitas, ¿qué pasó? ¿Ya la detuvo? Y ya compulsó copias a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia el pasado 15 de septiembre, por cuanto se menciona a congresistas de los verdes y estos son aforados. De otra parte, como en las interceptaciones se menciona a la alcaldesa Claudia López, será un fiscal delegado ante la Corte quien asuma las indagaciones. Coimas por más de 10.000 millones de pesos en la construcción del metro. Ahora que si veíamos el video pasado, tenemos una empresa del consorcio de la construcción que no tiene capital para construir el metro. No hay estudios. Eso realmente es lo que hacen los políticos corruptos en este país cuando quieren ganar a través de sus contratistas dinero. Esta era la historia que yo les quería contar a ustedes. No olvidemos los actos, les reitero, de la cárcel La Modelo, responsabilidad de Claudia Nayib López,
Las manifestaciones del 2020 y los desaparecidos y desafortunadamente las pérdidas humanas que hubo. Estos 10.000 millones de pesitos que, junto con su esposa, Angélica Lozano, que también tiene a su papá por allá metido en cuentos de corrupción. Esto es una bella familia, ¿no? La tierra raquera. Y el Tren de Aragua, la inseguridad en Bogotá de por sí, son unos episodios que no deberían permitirle ni siquiera volver a poner la cara al público, pretendiendo hacer una campaña para lanzarse nuevamente de lo que sea. Entonces, bogotanos, colombianos, para que lo tuvieran claro, esta es la señora Claudia Nayibe López para Cápsulas para la Memoria. Les agradezco, de verdad, como siempre, mil y mil gracias. Solo agradecimiento para ustedes que me acompañan. Suscríbanse, por favor, déjenme sus comentarios. Son bacanísimos y me encanta leerlos. Muchas veces me río, muchísimas veces, porque son a veces muy, muy cómicos. Como hay otros también que me enseñan muchísimo. Déjenme sus comentarios, suscríbanse y estaremos para el próximo video. Les dejo un inmenso abrazo. Chao, chao. Porque aquí te lo recordamos.